La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eloína Narváez, estoy en el sureste de México y es un gusto para mí encontrarnos en este espacio. Yo soy Janina, transmitiendo desde México, invitándolas a que nos acompañen en esta emisión. Bienvenidas al 6º episodio de La Enradiadera. En el marco de una crisis como la que estamos viviendo, las defensoras somos resiliencia, rebeldía y acuerpamiento. Estamos resistiendo y exigiendo justicia en el campamento feminista Viva Berta, demandando respeto y protección para nuestras hermanas en Nicaragua. Denunciando el golpe a la institucionalidad democrática en El Salvador, exigiendo libertad y el cese de la criminalización a las jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumaxá en Chiapas, México. Estamos organizadas y construyendo alternativas sistémicas para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Y precisamente de eso estaremos platicando con Henriette. ¿Cuál es el impacto de la crisis por COVID-19 en Nicaragua y qué están haciendo nuestras compañeras al respecto? Y para reconfortarnos y recuperar fuerza, recibiremos el apapacho de Petrona Pérez. Y así como las luchas de nuestras compañeras defensoras permanecen y transcurren, vamos a honrar la vida en la voz de Sandra Mijanovic. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. El Salvador. A partir del sábado 1 de mayo, nada más tomar posesión, la bancada del partido del actual presidente del gobierno de El Salvador emprendió una serie de acciones que suponen una vulneración de las garantías democráticas y el ejercicio y defensa de los derechos humanos en el país. El Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, Comadres, han sido despojados de su oficina histórica por parte de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS. Junto con la abogada independiente Ruth López Alfaro, el CEGIL y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, desde la IM Defensoras, hemos solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de proteger la vida e integridad de la defensora de derechos humanos Berta María de León Gutiérrez. Honduras. Lunes 10 de mayo de 2021, la Policía Nacional ingresó de forma violenta a la comunidad de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Lloro, y disparó contra los y las compañeras tolupanas que luchaban contra la extracción y corte ilegal de madera en sus territorios. 12 de mayo, la Policía Nacional toma videos y fotografías de los y las defensoras que permanecen en el campamento feminista Viva Berta a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa. 13 de mayo, continúa el hostigamiento policial en el campamento Viva Berta, México. El pasado martes 18 de mayo, la policía del estado de Chiapas reprimió de forma violenta a cerca de 250 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. La defensora Grisel Pérez sigue sin aparecer tras su desaparición el pasado 26 de marzo en el Estado de México. Nicaragua. En el marco del proceso electoral, la consolidación del Estado policial y la escalada represiva ponen en grave situación de riesgo a las defensoras nicaragüenses de derechos humanos. Entre el viernes 11 y el domingo 14, la Policía Nacional procedió al allanamiento, detención arbitraria y posterior traslado al centro de detención conocido como el Chipote 2 de varias defensoras de derechos humanos y activistas feministas con una reconocida trayectoria y liderazgo en el país. Se trata de las compañeras Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona. Días antes, en el marco del proceso de criminalización abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, varias compañeras periodistas fueron llamadas a declarar ante la Fiscalía, entre ellas Argentina Olivas, de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Rosa María Blandón, de La Lupa, Amparo Aguilera, María Lourdes Arróliga, María Ligi Delgado y Patricio Orozco. El
El 30 de mayo, policías nacionales y civiles armados agredieron a un grupo de integrantes de la Asociación de Madres de Abril que habían llevado a cabo un acto privado en la Universidad Centroamericana. Esto en conmemoración de las víctimas asesinadas por el Estado nicaragüense en la conocida como la masacre del Día de las Madres. Encontrarán información detallada sobre todos estos casos en nuestra página web im-defensoras.org. Cuando la crisis se hizo pandemia, las defensoras ya estábamos protegiendo la vida. Ante la crisis, conspiramos. Tras la llegada de la pandemia por COVID-19, las defensoras enfrentamos condiciones adversas de vida. Nuestros ingresos se han reducido mientras que el costo de la vida ha aumentado y se han incrementado nuestras horas de trabajo. En Nicaragua, el 82% de las defensoras ha tenido que asumir solas los trabajos domésticos y de cuidado. Esto ha traído como consecuencia afectaciones a su salud. 52% de las defensoras nicaragüenses no tienen acceso a servicios de salud. La situación se agrava aún más, pues el 69% de las defensoras no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El acceso a los servicios básicos es también indispensable para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, en Nicaragua, el 29% de las defensoras no cuentan con servicio permanente de agua. En un momento de incertidumbre, mayores restricciones y nuevas vulneraciones a nuestros derechos, ¿cuál es la situación de Nicaragua? Para hablar de todo ello, tenemos con nosotras a Henriette, que es parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a este episodio. Es un hecho que estamos viviendo una crisis que agrava las desigualdades y vulnera los derechos de la mayoría. ¿Cómo se ve reflejada esta situación en el día a día de las defensoras nicaragüenses? A partir de 2020, con Iniciativa Mesoamericana nos propusimos hacer este mapeo en diferentes países y Nicaragua lo que encontramos es que efectivamente las desigualdades en el país, que son económicas, que son sociales y que son políticas, está trastocada por cómo es que se vive y cómo es que se sobrevive y cómo es que se sustenta la vida en una situación con la expansión del virus en el país. La vida de las mujeres a partir del llamado ciudadano a quedarse en casa cambió completamente. Las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas y organizaciones personas defensoras de derechos humanos estaban siendo perseguidas, es decir, eran perseguidas desde mucho antes de que estallara la crisis sociopolítica en 2018, pero con la llegada del virus a Nicaragua, la situación se complejizó muchísimo más, los mecanismos represivos cambiaron, hubo hostigamiento y hubo persecución, hubo aprobación de leyes que lo que intentó fue cerrar operaciones y cerrar y evitar el trabajo de las mujeres y las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Y las afectaciones que tuvo fueron muy diferentes, ¿no? Como dentro del rango o dentro de la esfera de las organizaciones, por ejemplo, feministas y de defensoras, lo que vimos fue un ataque a través de leyes, por ejemplo, la aprobación de la ley de agentes extranjeros y la aprobación de la ley contra los ciberdelitos, que lo que intentaba simplemente era tratar de cerrar las operaciones de organizaciones ONG y organizaciones de la sociedad civil, además de tratar de censurar tanto a medios independientes de comunicación como a las ciberactivistas dentro de las redes sociales que estaban denunciando no solo la crisis en el país, sino además tratando de generar contenido que pudiera informar a la población de lo que estaba pasando, porque el Estado se negó completamente a aceptar que estábamos en una situación sumamente peligrosa, pues en cuanto al tema de salud pública. Y luego todo el tema de la persecución a las mujeres, hubo en Nicaragua a partir de finales de abril de 2020 y comienzo de mayo de 2020 un llamado masivo desde sociedad civil, desde las organizaciones y desde las comunidades a quedarse en casa porque el Estado se negó completamente a aceptar lo que estaba pasando. Y a partir de eso hubo una persecución constante utilizando, ¿no?, diferentes mecanismos. Uno de ellos que vimos que tuvo un auge bastante grande con la expansión del virus en Nicaragua fue el tema del hostigamiento policial en las casas de habitación y en las oficinas de mujeres defensoras. Y este hostigamiento era llevado a cabo tanto por la policía como por fuerzas paraestatales. Además de eso, hubo también una persecución a personas del sistema de salud público, personas críticas, muchas de ellas mujeres, que en pro del derecho a la salud, ¿no?, de las personas, de la ciudadanía en general y su trabajo para poder informar y poder atender a personas que estaban presentando síntomas de COVID, fueron no solo hostigadas dentro de sus trabajos, sino que además despedidas. Y además de eso, pues con todo el tema de la prisión política en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas y opositores al régimen
en el país. Realmente la expansión del virus en el país fue un tema de preocupación muy fuerte, porque todo este tema de que el Estado se negaba a reconocer la gravedad del asunto y la precariedad de nuestro sistema de salud para hacer frente a esta enfermedad. Los sistemas penitenciarios no tomaron al inicio ningún tipo de medida, incluso hoy las medidas que se toman son sumamente precarias. Y al inicio de todo esto, como en abril, mayo de 2020, lo que mirábamos era no solo que se negaba la situación y la precariedad y la vulnerabilidad de las mujeres presas políticas dentro de prisión y demás mujeres y hombres privados de libertad dentro de estas prisiones, sino que además activamente los funcionarios del sistema penitenciario removían y prohibían que las familias pudieran hacerle llegar como materiales de bioseguridad a las personas que estaban dentro de prisión. Y hoy en día la situación está profundizándose mucho más, porque además de eso estamos en un contexto electoral, unas elecciones que realmente se programan para noviembre de este año, pero que han supuesto un trabajo bien grande para tratar de articular los diferentes grupos y redes de oposición en el país, y que la respuesta del régimen a todo esto ha sido la persecución y encarcelamiento de personas que han tenido un puesto clave en la dirección y la dirigencia de estos diferentes grupos de oposición, entre ellos todas las mujeres que fueron detenidas este mes. ¿Cuáles crees que son las causas de que la COVID-19 haya impactado de esta manera sobre las defensoras nicaragüenses? Una de las cosas que estábamos viendo con el mapeo y hablando realmente con las mujeres que participaron en él, nos dábamos cuenta de la profunda desigualdad que afecta a nuestros países, ¿no? Y en Nicaragua era muy evidente toda esta cuestión de la dificultad para tener acceso a salud, el tema de que la situación económica en el país era precaria y por ende a partir del cierre de operaciones de diferentes tipos, no solo de organizaciones, sino también de algunos trabajos. Realmente la situación económica, la situación de acceso a la salud era y sigue siendo como una fuente de vulnerabilidad bien grande para las mujeres. Y lo que yo siento es que esto está muy vinculado a las discusiones no solo que se daban a nivel regional, es decir, a nivel de Mesoamérica, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Y esta crítica bien fuerte que hay al tema de cómo la expansión y la profundización de políticas neoliberales han mermado completamente los sistemas públicos de salud, pues en Nicaragua no solo se trataba de un sistema de salud precario y además de eso cooptado por el régimen, sino que además de eso se trataba de un sistema de corrupción bien profundo, se trataba de un nivel de desigualdad no solo en la calidad, sino también en el acceso. Entonces yo siento de que una de las cosas que quedó bien claro a partir de este mapeo y a partir de la propia información que brindan las mujeres defensoras es que la COVID-19 tocó puerta en países, y en el caso de Nicaragua, en países marcados profundamente por la desigualdad y además de eso por la violencia estatal que se vive. En Nicaragua, la persecución política se incrementa y el gobierno reprime a quienes contradicen la versión oficial del impacto de la pandemia en el país. ¿Qué acciones ha brindado la red de defensoras al respecto? Las organizaciones defensoras de derechos humanos y además de eso, las mujeres activistas, mujeres incluso feministas, han tenido un rol crucial en el sostenimiento de la vida en sus redes familiares, en sus redes afectivas y en sus redes comunitarias. El rol que tuvieron no solo para difundir información, sino también para generar redes de apoyo en temas económicos, en temas de bioseguridad, en temas alimenticios y también en temas psicoemocionales fue súper importante. Y las defensoras, además de eso, en medio de la pandemia y en medio de la persecución, para mí fue súper clave también entender de que el trabajo de defensoría nunca cesó. Se reconfiguró en algunos casos con algunas situaciones de trabajo a distancia, pero realmente nunca cesó la denuncia, nunca cesó el acompañamiento, a pesar de los ataques a través de legislaciones que se hicieron en el país. Por un lado estaba eso, pero yo siento que además de eso, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la mayoría de las mujeres defensoras de derechos humanos que participaron en este mapeo también eran las principales cuidadoras, ¿no? Y a partir del regreso, ¿no? Del trabajo de afuera, el trabajo público, el trabajo en las comunidades, pues quedarse en casa como medida preventiva, una de las cosas que encontramos también fue la gran distancia que nos hace falta recorrer en Nicaragua, en este país y en nuestros países para poder reconocer que el trabajo de cuidado y el trabajo de sostenimiento de vida es vital, pues, y que no es posible que siga en los hombros de las mujeres dentro de las redes activas y dentro de las redes familiares. Palabras que nos abrazan a todas. Apapachanos, compita. Mi nombre es Petrona Pérez. Soy defensora de los derechos aquí en Nicaragua. Trabajo con el Movimiento de Mujeres y la Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo Estratégico y la Prevención del Cocibina.
En México me conocen como la Marayona. Pues les mando un fuerte abrazo a todas mis amigas de Sereno, de Guatemala, de México, también de las de Nicaragua. Un abrazo fuerte. También un abrazo fuerte a las de Colombia, a Xiomara, a Laura y a Angélica, a Ángela, a todas mis amigas que son defensoras que defendemos los derechos. Un abrazo pero fuerte, 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 que lo va a llevar desde aquí el viento hasta todos los países en contorno. Y sigamos adelante, mujeres. La lucha es de todas y todas unidas somos un volcán. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Como recordarán en otros programas de La Enradiadera y en este también,
Hemos estado platicando de las afectaciones que las defensoras mesoamericanas enfrentamos y que se han agravado por la pandemia del COVID-19. Esta información es resultado de un mapeo que hicimos en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras entre el 29 de mayo y el 4 de julio del 2020. El pasado 3 de junio presentamos este mapeo con el título Deshilar la crisis, tejer futuros, en una transmisión a través de nuestras redes sociales. Muchas de ustedes nos acompañaron e hicieron comentarios interesantes. Vamos ahora a responder algunas de las preguntas que ese día no alcanzamos a responder. Luciana Peri nos pregunta, sabiendo que las defensoras somos cuidadoras, ¿cuántas defensoras tenemos personas a cargo? Hablando de la región, 8 de cada 10 defensoras tenemos personas a cargo. Una tercera parte somos madres y una cuarta parte tenemos a otras personas de nuestra familia a cargo. Dedicamos hasta 6 horas al día a cuidar de ellas. Adriana Ramírez nos pregunta, ¿encontraron evidencia de aumento de la represión en las protestas del movimiento feminista? Bueno, en respuesta a esta pregunta vamos a darles una visión más amplia, porque lo que el mapeo nos mostró es que 6 de cada 10 defensoras afirman que en el contexto de la COVID aumentó el riesgo por defender derechos. Esta información se confirma con el número de alertas que la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras emitió entre marzo y noviembre del 2020 y que fue 123 veces mayor que el mismo periodo en el 2019. Valentine nos pregunta, ¿las organizaciones donantes y los mecanismos internacionales de protección ajustaron sus medidas en favor de las defensoras tomando en cuenta las dificultades que estaban viviendo en la pandemia? Pues hablando de las organizaciones donantes con las que tenemos relación, han respondido con solidaridad y con flexibilidad para aceptar los ajustes que hemos tenido que hacer en los plazos y las formas de las actividades programadas. Incluso algunas donantes estuvieron dispuestas a brindar apoyos para atender nuevas necesidades que las defensoras enfrentamos en la pandemia. En cuanto a los mecanismos internacionales de protección, aunque buscaron responder a las agresiones más graves a través de la virtualidad, esta forma no ha sido efectiva, entre otras razones porque muchas de las defensoras más agredidas tienen serias limitaciones en el acceso al Internet, a los teléfonos inteligentes, a las computadoras o incluso a dinero para poner saldo en su celular. Además, cuesta mucho que estos mecanismos internacionales respondan de manera oportuna. Y por último, varias personas preguntaron cómo se puede impulsar desde otros países y especialmente desde Europa las demandas de las defensoras mesoamericanas. Agradecemos profundamente la solidaridad que hay detrás de esta pregunta y le respondemos que necesitamos que la comunidad internacional siga presionando para que nuestras vidas y nuestras luchas como defensoras sean respetadas y que deje de usarse la pandemia como pretexto para reprimirnos y acallar nuestra voz. Los gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad por el apoyo que siguen dando a gobiernos autoritarios en nuestra región, poniendo sus intereses económicos por encima de los derechos humanos. También necesitamos que la cooperación internacional siga apoyando nuestro trabajo con recursos flexibles, sobre todo ahora que las organizaciones tenemos más trabajo por la pobreza extendida en nuestras comunidades y estamos más asediadas por los gobiernos autoritarios. Les recordamos que la publicación Deshilar la crisis, tejer futuros ya está disponible en nuestra página web. Les invitamos a descargarla y compartirla. Muchas gracias. La Enredadera es un esfuerzo de todas las organizaciones que conforman la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Pueden encontrarnos en im-defensoras.org y en el correo info@im-defensoras.org. No olviden cuidarse y enradiarse con nosotras porque las redes salvan. Hasta la próxima.
La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan.